Hola, buenos días a todos. Bueno, en principio, ¿qué nos toca hoy? Nada, cambio radical, ¿vale? Llevamos toda la semana sudando, haciendo cardio. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es fuerza, ¿vale? Vamos a hacer trabajos de fuerza. Lo que sí voy a hacer, bueno, sí vamos a coger cosas, ¿vale? Que tengamos por casa que nos van a ayudar. Entonces te digo todo lo que te hace falta, lo preparas y luego ya empezamos. De momento, ¿qué nos va a hacer falta? Vale, una colchoneta que puede ser o una toalla o una manta, lo que sea para ponerte bajo el cuerpo. Importante que resbale, ¿vale? Que no se quede pegado porque vamos a necesitar que tenga un movimiento de ida y de vuelta así como dinámico, que nos dé movilidad, ¿vale? Nos va a hacer falta un cojín, el que tú quieras, para poner las rodillas, una silla, vale, ahí tenemos de todo. A poder ser, bueno, pues la más baja que tengáis, ¿vale? Que no sea una silla demasiado alta. Y un peso. A ver, un peso, yo he cogido una botella, 6 kilos, pero lo mismo podéis coger una mochila, ponerle libros o ponerle algo, un poquito de peso, simplemente para hacer elevaciones, ¿vale? Que dice, bueno, pues una mochila, dice una botella, dice lo que sea, ¿vale? Pero algo que os implique para hacer un poquito de hombro, subidas y bajadas, ¿vale? Sabiendo que vamos a hacer hombro, pues elegimos el peso. Y con eso lo tenemos todo. Entonces, ahora vas a poner el pausa y recoger todo lo que te he dicho. Bueno, te explico los ejercicios, ¿vale? Entonces, son 6 ejercicios que vamos a hacer de 45 segundos cada ejercicio y vamos a tener 15 para hacer el cambio. Y eso lo vamos a hacer 3 veces, ¿vale? 3 rondas. Entonces, primer ejercicio, el que vamos a utilizar la colchoneta, la manta o lo que tengas que resbale. Te vas a tumbar encima, así, tal cual. Vas a colocar las manos por delante, ¿se me ve bien? Sí, ¿no? ¿Se me ve? Sí. Vas a colocar las manos ahí por delante de tu cabeza y lo único que vas a hacer es arrastrarte hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? ¿Ves el movimiento? Sí, ¿no? Adelante y atrás. Importante, por eso mismo que te he dicho que resbale, ¿vale? Dentro de lo tonto que parece, se trabaja muchísimo el brazo, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta, que las manos te cojan bien en el suelo y que puedas hacer el movimiento de arrastre. Vale, segundo ejercicio que vamos a hacer, seguimos un poquito con el brazo, utilizamos la silla, nos vamos a colocar lejos de la silla, ¿vale? En posición de plancha, y lo único que vas a hacer es tocar con las manos ahí, el borde de la silla, ¿vale? Sí que es importante, bueno, ya lo iremos diciendo, nada de vaivenes y simplemente es ir y volver, ¿vale? Posición de plancha. Lo que te he dicho, cuanto más lejos de la silla estés, mejor que mejor. Cuanto más cerca, bueno, pues es más fácil. Y si ves que el movimiento es muy denso o no puedes, vas a mantenerte simplemente en una posición de plancha, ¿vale? Importante, la posición de plancha ya mantienes que sea sobre manos. Intentamos que no sea sobre codos porque los hombros vienen muy trabajados de ese otro ejercicio y el codo lo vas a cargar más, ¿vale? Por lo tanto, si es plancha, va a ser en manos. Desde aquí, el cojín que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer con él? Simplemente es para apoyar las rodillas. Apoyo las rodillas y me levanto. Apoyo las rodillas y me levanto. Bueno, si vemos que nos cuesta hacer este ejercicio por tema de rodilla, de articulación, ¿vale? Que no va a ser por otra cosa, ¿qué hacemos? Lo sustituimos simplemente por sentadillas, ¿vale? Otros 2 ejercicios, ahora ya cómodamente sentados en la silla, las manos vamos a colocarlas en la cabeza simplemente porque no quiero que te ayuden. Vas a levantar una pierna, flexionada, estirada, esto ya es comodidad, porque la que trabaja es la que se queda y no tienes más que, uy, que me caigo, ahí, sentarte y levantarte, ¿vale? Siempre con la misma pierna, fíjate que es muy cómodo, pero se trabaja, ¿eh? Y luego haremos los otros 45 segundos con la otra pierna, ¿vale? Y el último ejercicio, que es para lo que vamos a coger el peso, nos vamos a quedar sentados, a gusto, disfrutando de la vida y simplemente vamos a hacer elevaciones, ¿vale? Bueno, si quieres hacerlo de pie, bueno, pues también, pero siempre recuerda que no vas a tirar de la espalda, ¿vale? Que ese
ahí para que vuelva a ser de nuevo, de delante hacia arriba y que notemos de nuevo el trabajo para el hombro, ¿vale? Lo de la silla nos va a venir muy bien porque nos evita movimientos en la espalda que no nos vayan a ir bien, porque ya vendremos un poquito cansados de los anteriores, ¿vale? Entonces, estos son los 6 ejercicios que vamos a hacer. No tienen complicación, pero sí nos va, o vamos a intentar que nos cueste un poquito. Entonces, vamos a preparar todo el material y recuerda que son 45 y 15 de descanso. Bueno, lo primero, siempre calentar un poquito, ¿vale? Hemos explicado los ejercicios y lo que vamos a hacer, bueno, pues eso, calentar. Yo aparto de esto un poquito, subimos arriba brazos. Muy importante hoy, sí, este movimiento de brazos, ¿vale? Porque vamos a trabajar el hombro bastante. De una manera que no va a ser lesiva, pero sí que va a ser trabajada, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar ahí, vamos a estirar un poquito la espalda, vamos a abrir los brazos y vamos a entrelazar las manos detrás de la lumbar. Ahí vas a alargar todo lo que puedas hacia el suelo, sacando el pecho y tirando de esta parte. Subiremos los brazos todo lo que podamos hacia arriba. Y ahí bajamos un poquito, dejamos que los brazos tiren hacia la parte que tienes fuera y de ahí así sueltas, relajas y recuperas arriba. Simplemente vas a colocar una pierna, ahí vas a tocar el talón, en la punta, perdón, colocando el talón, hacemos la otra pierna y bueno, lo que sí nos va a hacer falta, recuperamos, es esos talones al glúteo para que el cuádriceps. No vamos a buscar el estirar, el quedarnos aquí, ¿vale? Eso vendrá después, sino lo que sí buscamos es pegar con el talón para que la pierna empiece un poquito a funcionar, vale, sin más. Bueno, una vez que tenemos ya así todo, ¿vale? Bueno, lo de saltar un poquito siempre viene bien así para quitar tensiones y lo que vamos a hacer ya es empezar, ¿vale? Entonces cuando notes que ya, bueno, pues tu cuerpo ya está en movimiento, que tienes todo preparado, vamos a empezar con esos 45-15, ¿vale? Primer ejercicio, que vamos a empezar tumbados. Entonces yo lo que voy a hacer es poner el cronómetro y una vez que lo ponga, yo lo voy a ir mirando y te aviso, 45 y 15. Bueno, ahora, tumbados ya y nos colocamos. Y simplemente vamos al arrastre, adelante y atrás. Bueno, que los pies, ¿vale? No te molesten mucho, entonces que no toquen suelo. Si no tienes la altura suficiente en la colchoneta, bueno, pues pones los pies arriba y haces el movimiento. Simplemente fíjate que es resbalar, que parece una tontería, pero el trabajo es bastante activo. Pongamos de tiempo, vale, nos quedan 15 segundos todavía, ¿vale? Y seguimos, adelante y atrás. Cuanto mayor hagas el recorrido, pues mucho mejor para tu brazo. Pues intenta que el recorrido sea grande, ¿sí? Y tiempo. Bueno, cambiamos. 15 segundos. Volvemos a la plancha o empezamos con la plancha. Recuerda que la vamos a hacer lejos, estabilizando el abdomen y lo tenemos. 15 que ha pasado. Bueno, lo mismo que te he dicho antes, ¿vale? Cuanto más lejos coloques la silla de tu cuerpo, pues más tensión vas a coger. Cuanto más cerca, más fácil. Y si ves que el movimiento no te va bien, o que el brazo no te sigue, o yo qué sé, te pueden pasar mil cosas, te quedas en posición de plancha, sin moverte, ¿vale? Si mantienes, o si no, da igual, fíjate que la plancha tiene que ser estable. El glúteo no va hacia arriba ni hacia abajo, sobre todo no dejes caer la lumbar. Bueno, nos queda ya nada, ¿eh? 4, 3, 2 y ese descanso. Bueno, 15 segundos. Cojín para levantar y subirme. Si no puedo, sentadilla, ¿vale? Que esto depende mucho de articulación. Y si lo tienes, pues solo es subir y bajar. Ya está.
arriba y abajo. Intentando, bueno, eso, que las manos pues no te ayuden a esa subida, pues mantenemos brazos para que la tensión tenga que ser con las piernas, ¿sí? Con las piernas y evidentemente tu abdominal te va a ayudar un montón. Así que, pues nada, seguimos. No queda nada, ¿eh? Poquito a poquito. 5 segundos. Venga, que nos da tiempo a hacer una más por lo menos. Ya está, hecho. Y pasamos ya así, tranquilamente a la silla. Una pierna, elige la que quieras. Vale, manos en la cabeza y simplemente arriba. Me siento y me levanto. La otra, bueno, es indiferente, ¿vale? Que la tengas flexionada o que la tengas estirada. Bueno, este ejercicio es súper sencillo, súper cómodo, pero que igual mañana sí que notamos un poquito, ¿vale? En esa pierna, en ese glúteo. Bueno, igual que ese glúteo lo vas a notar un poquito todo, ¿vale? Bueno, nos quedan 15 segundos. Ahí. Y lo que te repito, las manos pueden estar en la cabeza. Lo que no quiero es que te ayuden. Para nada. Tú las mantienes ahí. Una más. Y tenemos 15 de descanso. Cambiaremos la pierna. Y haremos otros 45 segundos. Bueno, en 4, 3, 2, arriba. 1. Bueno, yo no lo he hecho porque me lío a hablar, ya sabéis que me lío a hablar. Pero estaría bien que contásemos las subidas que hacemos para que más o menos sean las mismas con la derecha que con la izquierda, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Y si no, intenta coger un ritmo y que ese ritmo pues no sea muy variable, que sea como bastante, pues eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Estable. Bueno, ya queda menos, 5 segundos. Y el último lo tenemos. Y ahora ya eliges. Te puedes quedar sentado, sentada, o lo puedes hacer de pie. Una vez sentada, porque para la espalda me parece que es mucho más cómodo, colocas brazos y arriba. 1. Mira que no bajo del todo, Me quedo con el codo a la altura del hombro y de ahí no tengo más que tirar hacia arriba. Y manteniendo. Esto, pues como todo, el peso que queráis. Ya os he dicho, yo he cogido esta botella porque tenía 6 kilillos ahí que me viene muy bien. Pero si no, una mochila. Cogéis una mochila, la llenáis de lo que sea, y además así podéis elegir el peso, incluso puede ser peso variable. Y ya está. Y tan a gusto. Bueno, nos quedan nada. 4, 3, 2 y descansamos. Descansamos poquito porque no vamos a cambiar. 15-45, 15-45, 15-45. Así que nos tumbamos. Bueno, eso se supone que nos tiene que costar ya un poquito más. Y out. Va, adelante y atrás. Bueno, yo por ejemplo, esta colchoneta sí que me resbala bastante bien, pero no tengo espacio, así que lo que hago es levantar los pies y así sé seguro que tiro de brazo. Bueno, pecho apoyado, piernas apoyadas, todo el peso de tu cuerpo, 15 segundos que nos quedan. La anchura de las manos, pues donde vaya a pasar tu cuerpo cómodamente. Y 4, 3, 45. Y pasamos a la plancha. Bueno, buscamos esa pequeña plancha lejos de la silla y o la mantenemos o nos movemos. Va. 1,
Bueno, siempre lo importante en las planchas, ya sabes lo que es, ¿vale? En este ejercicio en particular, si mueves los brazos, lo más importante es que no haya un balanceo, sino que te mantengas estable y vayas solo con el movimiento del brazo, ¿vale? Te va a ayudar a reforzar esa zona escapular, te va a ayudar a trabajar un poquito el pectoral y a trabajar también el abdominal. Si no puedes moverte, mantén la plancha lo más estable que puedas. Bueno, ya queda menos. Y lo tenemos. Arriba, cogemos el cojín, sustitúyele por sentadillas, si ves que no es un ejercicio bueno para tus rodillas. Y arriba. Bueno, intentamos. Uy, que me he chocado. Pero eso es lo que teníamos que intentar, ¿vale? No tirar del culo, sino subir siempre hacia arriba, ¿vale? Se ha notado la diferencia, ¿no? Yo también he notado porque el cacharrazo que me he dado, importante. Bueno, 15 segundos. Bien. Venga, nos da tiempo a hacer 2 más, seguro. Esta y venga, va, la última. Soltamos y vamos a por las piernas. Cámbiala, estás empezando con la derecha, empieza con la izquierda y al revés, ¿vale? Bueno, manos en la cabeza o donde no te ayuden y arriba. Bueno, esto, si te resulta igual, yo entiendo, excesivamente fácil, puedes utilizar el peso, ¿vale? Lo utilizamos y lo hacemos ahí ya, elevando con el peso. Y así le ponemos ya un poquito más de intensidad, ¿vale? Pero ya te digo que es totalmente optativo. Y la última. 15. Bueno, y la hacemos con la otra. Mira que lo he hecho con la pesa, con la otra también lo voy a hacer. Pero es optativo, repito. Bueno, preparados. Levantamos la otra y arriba. Bueno, lo que te he dicho, el peso lo eliges tú y lo bueno que tiene la mochila es fácil, es cómoda y tú eliges el peso, eliges lo que le metes dentro. Bueno, ya queda menos. 15 segundos. Dos más, nos va a hacer falta. Y... tiempo. Bueno, y ahora ya sí, las cargadas, ¿vale? Pues preparamos de pie o sentados, como quieras. Eso sí, la espalda estable. Y pues lo tenemos. 45. Bueno, lo que te he dicho antes, no bajo del todo, me quedo ahí a la mitad, aguantando un poquito. 15 segundos. Bien. ¿Cómo llevamos? Con una tercera ronda que vamos a hacer. Y 45. Se acabaron. Y la última ronda, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Sí? Así que nos tumbamos. Bueno, a ver si ya en esta notamos un poquito más de intensidad. Preparados. Y a por ello.
Fíjate que solo es lo que te estoy diciendo, ¿eh? Resbalar. Las manos bien pegadas al suelo y me dejo resbalar. La espalda cómoda, no mires hacia arriba. Sí, quédate mirando hacia abajo para que el cuello esté cómodo. Vale. Yo miro de vez en cuando por el tema del tiempo, ¿vale? Pero tú no hace falta que mires, yo te voy avisando. Y tiempo. Recuperamos. Bueno, y a por esa plancha. Ahora pues, manos lejos. Estabilizamos. Uy, lo tenemos, me ha ido. 1. Intenta, lo que te he dicho, moverte lo mínimo posible y estabilizar bien esa plancha. Cuida tu espalda y si notas que te duele el lumbar, no muevas los brazos, quédate en plancha. Haz la retroversión, aprieta la cadera, empuja con el abdomen e intenta mantener. Y tiempo. Y desde ahí, bueno, directamente nos damos la vuelta, rodillas apoyadas, 5 segundos, manos no te molesten y arriba. Espera que me voy a dar otra vez, Va, lo tengo. Bueno, recuerda esa sensación de tirar hacia el techo. Arriba. Si te molesta rodilla o ves que tiras de espalda, que no hay que tirar absolutamente nada de la espalda, sustituye por sentadillas, ¿vale? Y venga, 2 más. Si nos da tiempo, otra. Nos quedamos arriba. 15 segundos. Bueno, y repetimos. Yo lo voy a hacer con peso, que me ha molado. Lo voy a hacerlo con peso. Pero tú, como quieras, ¿vale? Arriba. Ahí. Bueno, que sea estable. Por la silla, evidentemente, cuanto más baja, bueno, pues más te va a costar. Pero más alta que una silla normal no, No utilices algún banco o algo que tengas un poquito más alto, sino que intenta que sea una altura donde notes esfuerzo. Bueno, 45, ya. Y cambiamos. Bueno, nos queda la otra pierna y simplemente la elevación, ¿vale? Y lo tenemos por hoy. Bueno, preparados, va. Bueno, ¿cómo vamos? 20 segundos. Nos queda la mitad. ¿Qué tal lo llevas? Bueno, si has cogido el peso, se nota, El peso se nota bastante. Y así, lo bueno que tiene que ya también vas cargando un poquito para hacer las elevaciones. Bueno, 3, 2, 1, tiempo. Y ya nos queda la última. Espalda recta. Y los 45 segundos de cargada arriba. ¿Preparados? Ahora pues. Venga. No bajes del todo,
Mantén ahí todo a altura del hombro, para que no te siente un poquito de tensión. Bueno, si tenéis barra, evidentemente en casa, utilizar barra, que ya sé que tenéis, porque me habéis mandado más de una foto con barras. Así que os tengo ya más que localizados. Bueno, 15 segundos. Bueno, 3, 2 y 45. Y ya nos quedamos aquí donde estamos. Desde aquí vamos a estirar. O lo mismo que te digo siempre, no te hace falta ningún soporte musical, no te hace falta nada. Te hace falta un reloj a mano y controlar los 45. Puedes hacerlo así como lo he hecho yo. Si estáis varios en casa, como siempre son los mismos tiempos, podéis hacerlo tipo circuito, ¿vale? Ir combinando y así todos vais haciendo de todo. Que siempre es más divertido hacerlo en familia, ¿por qué no? Vamos a aprovechar. Y ya está, y poco más, ¿vale? Entonces lo que sí, ahora deberíamos estirar mucho es la zona, cuando acabéis, la zona de los hombros, ¿vale? Enlazamos un bar, cervicales hacia adelante, forzamos un brazo, ¿vale? El izquierdo y el derecho lo cruzo. Y desde ahí llevo la cabeza, la nariz hacia la axila. De ahí soltamos y cambiamos todo, el brazo atrás, el otro delante y la nariz hacia la axila. Que notemos ahí que se relaja esa parte del cuello. Abrimos los codos, los cerramos, relajamos, 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 relajamos y tal cual, bajamos, subimos, abrimos, estiramos, arriba brazos, un poquito, ahora sí, manteniendo un poquito sensación de cuádriceps, haces el cambio y con esto y un bizcocho, como se suele decir, yo ya me despido, tú sigue, que acabas de empezar, acabas de entrar en calor, así que aprovecha, yo igual un poquito también voy a seguir y muchos besitos y hasta mañana.